publicar la prensa alemana. Eso es así, los alemanes también. Acaba de publicar que el malecón habanero hace 3 horas, más de 300 personas... Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Lo acaban de ver el pasado domingo. Cientos de cubanos, llegados de diferentes partes de Italia y del mundo, trataban de acercarse oficialmente al conocido como Papa Francisco, el mal llamado Papa Francisco. Querían acceder hasta él, hacerse oír. Gritar libertad, gritar basta ya de tanto comunismo, de tanta opresión. Pero ¿qué pasó? Que no les permitieron entrar a la plaza de San Pedro. La razón del Vaticano es que no se permite ningún tipo de manifestación de carácter político de ningún color. ¿A quién quieren engañar en el Vaticano? Cuando lo único que hace es política de nuevo orden mundial. Constantemente. Es el lugar, el laboratorio, el centro de operaciones del nuevo orden mundial y su agenda. Y resulta que unos cubanos que quieren libertad y que quieren encontrar un apoyo son reprimidos por la policía. Y el Vaticano les impide acceder allí, al interior. Bajo el grito Derechos Humanos para los cubanos, cientos de personas llegadas de Cuba se concentraron frente al Vaticano para pedir al mal llamado Papa Francisco una condena clara sobre la violación de los derechos humanos en Cuba y que condenara la dictadura comunista impuesta por los Castro. Según la policía italiana, cerca de 500 personas ocuparon parte de la Vía de la Conciliazione, calle que desemboca justo en la plaza de San Pedro. El objetivo de este numeroso grupo era estar presente dentro del Vaticano durante el rezo del Ángelus del Papa Francisco. Los opositores cubanos allí presentes querían mantener un encuentro con Francisco y que condenase el comunismo implantado en Cuba. Otra de las intenciones de los asistentes era poder rezar por los presos políticos y la represión impuesta por el régimen cubano. Ante la negativa, por parte de las autoridades vaticanas, de permitirles el acceso, los manifestantes se concentraron a las puertas de la plaza, donde estuvieron rezando de rodillas y lanzando consignas como «Abajo el comunismo», «Patria y vida», «Queremos libertad» o «No somos terroristas». Bueno, pues este es el Vaticano de las puertas abiertas, que tanto de ir a las periferias, de la inclusión, de tender puentes, etcétera, etcétera, etcétera. De la sinodalidad de caminemos todos juntos, vamos a escuchar a todos. Si es que constantemente se ponen en evidencia las mentiras de Bergoglio, si es toda una falsedad, todo puro teatro. Tenemos aquí, por ejemplo, en Twitter que decían: injusto, a las puertas de la Ciudad del Vaticano decenas de cubanos se acostaron con banderas encima a pedir libertad para Cuba. Las autoridades no les permitieron a los manifestantes acceder a la plaza de San Pedro. Requisaron la bandera de Cuba a varios asistentes dentro de la plaza de San Pedro mientras Bergoglio rezaba el Ángelus y dirigía unas palabras a los asistentes. Un cubano que consiguió acceder se puso de rodillas desplegando la bandera de su país. Al momento fue abordado por la policía, fijaos, simplemente por mostrar una bandera y de rodillas rezar sin dar ninguna consigna política. Fijaos, ¿eso qué dictadura es? ¿Cómo van a pedir libertad al que es un dictador, el dictador mayor del reino, que está trabajando para una agenda que es dictadura pura y dura? ¿Cómo le van a pedir libertad a este hombre? Si es que el gran problema, siempre os lo digo, viene de considerar papa a quien no es papa. Y ahora, claro, nos está dejando en ridículo a todos los católicos. Que la gente de buena fe considere papa a este hombre, pues claro, el catolicismo lo destroza, que es lo que él quiere, destrozar el papado y el catolicismo. Primero porque no es papa, y luego porque destroza tanto el papado como el catolicismo, y la gente dice, el papa, mira lo que hace y tal.
Y escuchad, por ejemplo, esta canción que habla de este tema. A ver qué os parece. El Papa decidió que está prohibido rezar con la bandera de Cuba pa' pedir por libertad. Quiere secuestrar a Dios y así no puede escuchar a los pueblos que hoy enfrentan gobiernos de oscuridad. ¿Qué pasó en el Vaticano? Que perdieron el camino. Quizás haciendo tantas misas se tomaron todo el vino. Y borrachos de poder creen que pueden detener a los pueblos que hoy luchan para cambiar su destino. Si usted apoya dictaduras, pídale perdón a Cristo, pídale perdón al pueblo de Cuba, Papa Francisco. Y a tanta gente que ha matado el comunismo. Pues ya lo veis, que pida perdón a Cristo. Pues claro que tiene que pedir perdón, ya lo creo. Primero porque no es papa, es un usurpador, es un engañador, es un golpista. En teoría, según el documento firmado en el 96 por el Papa Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, Bergoglio, está expulsado, él y todos los cardenales que participaron en el golpe de Estado. Está expulsado, está excomulgado de la Iglesia. ¿Qué pueden esperar los cubanos de este individuo? Se puso de rodillas desplegando la bandera de su país. Al momento fue abordado por la policía y agentes de seguridad que le requisaron la bandera, que no fue la única, sin mayor explicación. Así, fijaos qué dictadura la que hay en San Pedro, en el Vaticano, de Bergoglio. La seguridad del Vaticano intenta llevarse detenido a un ciudadano cubano que estaba arrodillado rezando con la bandera de Cuba en alto. Es gravísimo lo que está ocurriendo en el Vaticano. Cuánta discriminación al pueblo cubano que pide por su libertad. A ver si de una vez por todas todos los católicos abren los ojos y se dan cuenta de la mentira en la que estamos sumergidos. Este hombre no es un papa, es un enemigo de la Iglesia, un enemigo de Cristo, un enemigo de la verdad, un enemigo del pueblo de Dios, un enemigo de la humanidad. ¿Cuándo van a despertar los católicos? ¿Cuándo van a despertar en el Opus Dei? Porque no sé si os habéis enterado de lo que pasa en el Opus Dei. Esto es otra historia. Esta es otra historia para contaros. Sacerdote africano advierte al Papa, al mal llamado Papa Francisco, contra el peligro de la moral situacional. Fijaos. Sacerdote africano advierte a Bergoglio contra el peligro de la moral situacional, algo condenado por todos los papas, especialmente por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Bien, pues vamos a enterarnos de esto. El padre, mira, ahí os lo enseño, para que lo veáis. Ahí lo tenéis. El padre Javier Guemnou, un sacerdote africano de 41 años, nacido en Benín y residente en Costa de Marfil, lo ha vuelto a hacer. Este pasado marzo fue suspendido como sacerdote y se encuentra en proceso de expulsión del Opus Dei. Fijaos, se encuentra en proceso de expulsión del Opus Dei y luego os voy a explicar por qué. Tras haber criticado el apoyo del Papa Francisco a las uniones civiles de parejas homosexuales. Luego lo vamos a ver más detenidamente. Y ahora le escribe una carta abierta alertándole del peligro de esta postura que achaca la moral situacional que se está insinuando en la Iglesia. En el encabezamiento de la carta que dirige al mal llamado Papa, a los obispos y a todos los fieles, ya advierte que se trata solo de la primera de dos, y en el subtítulo pide a Bergoglio, al considerado oficialmente como pontífice, una rectificación en línea con la admonición en el mismo sentido publicada por el obispo Schneider, auxiliar de Astana. La carta empieza con un viejo cuento árabe. Un rey pregunta a uno de sus consejeros qué piensa el pueblo de su soberano. El consejero, a su vez, le pregunta: ¿queréis que os diga algo agradable o la verdad? La verdad, replica enseguida el monarca. El consejero entonces le dice al rey: si es la verdad lo que queréis oír, concededme primero un favor. El rey le responde que le concederá lo que le pida, a lo que el consejero le responde: lo que os pido es el caballo más veloz de vuestras cuadras,
para escapar cabalgando lejos de vos en cuanto os haya dicho la verdad. Bueno, pues este sacerdote, como firma la carta, espera no necesitar ese caballo, pero su experiencia no es demasiado esperanzadora en este sentido. La lealtad del padre Jesús María a las enseñanzas de Cristo le ha llevado a un conflicto con sus superiores que nunca había imaginado. Fijaos, un sacerdote del Opus Dei en conflicto por sus superiores, y no por ser rebelde, no por ser un mal sacerdote, no por ser desobediente, sino precisamente por ser obediente a Cristo, a las enseñanzas bimilenarias del magisterio de la Iglesia. Por eso, por ser obediente y fiel a la Iglesia, la verdadera Iglesia, está teniendo problemas con los superiores del Opus Dei. ¿Qué os parece? Tremendo, ¿verdad? De no creer. Pues así, esta es la realidad. La lealtad del Padre Jesús María a las enseñanzas de Cristo le ha llevado a un conflicto con sus superiores que nunca había imaginado. Con valentía defiende y sufre por Cristo y su verdad. Benou empieza haciendo un sistemático examen de la cuestión en el que destaca las consecuencias que tendrá esa moral situacional que, en su opinión, avanzó el Papa, el mal llamado Papa Francisco, al mostrarse favorable al reconocimiento oficial de las uniones homosexuales, pérdida del valor del sacramento del matrimonio, problemas para educar a los hijos hacia el verdadero amor entre un hombre y una mujer como querido por Dios creador, para las futuras vocaciones sacerdotales y religiosas, para la seguridad de los cristianos frente al terrorismo, la coherencia moral de la doctrina cristiana, la fe de los fieles, la unidad y la paz de la Iglesia, etc. Lo que quizá no sepa este señor, este sacerdote, es que Bergoglio lidera la Agenda 2030. Eso lo sabe cualquiera, pero no sé, por si acaso, se lo recuerdo. Y en el Opus Dei apoyan la Agenda 2030. Lo tienen en sus páginas oficiales, en sus webs. Lo enseñan a los niños en los colegios, la bondad de la Agenda 2030. Entonces, ¿qué podemos esperar ya del Opus Dei? Absolutamente nada. Está podrido, está corrompido, está dominado por el... Iba a decir la palabra que no se puede decir. Está dominado por una enfermedad que se le ha metido y que es bergogliana, enfermedad bergogliana. Lo que defiende Bergoglio. Lo mismo. Que no es otra cosa que el nuevo orden mundial. Bueno, pues este sacerdote cita a los papas anteriores y salpica sus juicios con abundantes referencias a la actualidad eclesial y social e incluso del presente sínodo, del que dice: ojo, atento a lo que dice este sacerdote del presente sínodo. Desde 2016, que fue cuando se aprobó Amoris Laetitia, muchos signos nos empujan a decir que nuestra Iglesia necesita un sínodo sobre la verdad. Un sínodo sobre la verdad. Es que es lo que está en crisis en la Iglesia y en el mundo, la verdad. No hay amor a la verdad. Vivimos en una gran mentira, en un gran engaño, en el mundo y en la Iglesia. Repito, desde 2016 muchos signos nos empujan a decir que nuestra Iglesia necesita un sínodo sobre la verdad, las medias verdades y la ética situacional antes que un sínodo sobre la sinodalidad. Así es. Este sacerdote lo tiene claro. Necesitamos un sínodo sobre la verdad, las medias verdades, y es que esta es una de las estrategias de Bergoglio, las medias verdades, os lo he dicho en varias ocasiones sobre cuáles son las estrategias masónicas de Bergoglio. Una de ellas es que dice medias verdades y la ética situacional antes que un sínodo sobre la sinodalidad. Pero el sínodo de la sinodalidad es la excusa perfecta que utiliza Bergoglio para tener la manera de destruir a la Iglesia lavándose las manos. Eso es clarísimo, es así, es la coartada perfecta que tiene Bergoglio. El sacerdote sancionado anuncia, para terminar, que a lo largo del pontificado de Francisco, este falso pontificado, ha detectado 5 ocasiones en las que Bergoglio se ha acercado peligrosamente a la ética situacional y que, así como en la presente carta se ha fijado en una de ellas, en la próxima enumerará las demás. Obviamente, el Opus Dei no quieren este tipo de personajes. ¿Por qué? Pues porque defienden la verdad. Y la verdad, pues ya hoy en día no es querida ni siquiera en el Opus, lamentablemente. Se encuentra en proceso de expulsión del Opus Dei un sacerdote valiente, un hombre, porque es un hombre que se viste por los pies y que defiende la verdad, la sana doctrina de la Iglesia, lo que siempre ha enseñado la Iglesia a todos los papas, el magisterio, y que Bergoglio, con toda desfachatez, se lo pasa por el arco de triunfo. Pues esto es lo que tenemos: cubanos expulsados, despreciados,
cantantes que cantan que le pida perdón a Cristo, y el gran problema es que lo tienen y lo toman por papa, por lo que no es, lo cual mancha la credibilidad de la Iglesia Católica y hace que la gente cada vez pues crea menos en la Iglesia Católica. Por tanto, el trabajo de Bergoglio es perfecto. Él está contentísimo. Mientras le traten de papa, le consideren papa, encantado. La destrucción sobre ruedas, miel sobre hojuelas. Y ahí tenemos a tantos cardenales, obispos y sacerdotes que callan, que dicen sí, Boana, él es el Papa, no podemos hacer nada. Pues ahí están los frutos, los resultados, pero esto no quedará así. Esto no quedará así. Tendrán que dar cuentas a Dios de su silencio como perros mudos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.